Y primero, antes de ver, digamos, lo que nos queda, ¿cierto?, de esta unidad, que o sea, son como 3 temas, entre comillas, pero 3 temas bien cercanos entre sí. Y dentro de esos temas, de hecho, hay como 2 métodos nuevos para cómo resolver sistemas de ecuaciones, aunque, y que son, digamos, métodos, como bien directos, o sea, en realidad, a diferencia de, por ejemplo, Gauss-Jordan, que son actos paso y cosas que hay que hacer, estos otros 2 son aplicaciones directas de conceptos súper específicos, entonces vamos a ver que los 2 se aplican como muy rápido. Y eso obviamente tiene que ver también con la parte teórica de matrices que no hemos visto, que también son 2 cosas en particular, las invertidas, ¿cierto? Y el determinante de una matriz. Pero antes de llegar a esa parte, ¿alguna duda de lo anterior? ¿Alguna consulta? Si no, nada, nada. Bueno, en todo caso, igual les aviso, o sea, una vez que terminemos esta parte, vamos a ver algunos ejercicios de esto, pero también, ¿cierto? Ya las próximas 2 clases, ¿cierto? Vamos a hacer ejercicios de todo un poco, de todo lo que hemos visto en la unidad, vamos a volver a hacer ejercicios y después de eso ya sí les entrego la evaluación, ¿cierto? En el fondo, que es un trabajo sobre estos distintos ejercicios que obviamente en su momento ahí les explico cómo. ¿No hay dudas? Si no hay dudas, entonces comenzamos con esto. Y déjenme acá. Ya. El tema, ¿cierto? Esta parte, bueno, hasta el momento hemos visto Gauss-Jordan y varias cosas que obviamente tienen que ver con matrices, porque en el fondo, ¿cierto? Todo esto lo representamos y lo trabajamos a través de matrices. Pero aquí, ¿cierto? En este último punto, como les decía, hay 2 temas puntuales que tienen que ver, ¿cierto? Con matrices también. Y que se usan también para resolver, obviamente, el sistema de ecuaciones. Ahora, como les había dicho antes, em, no todas, digamos, o sea, o todas estas cosas no es que solo se apliquen a lo que son sistemas de ecuaciones, son temas, digamos, em, digamos, todo lo que es matrices en el fondo es aplicable a muchos métodos y cosas como también vamos a ver a través de este curso y del próximo, ¿cierto? Que es investigación de operaciones. Todo, ¿cierto? Ahí tiene su relación y su aplicación. Entonces, ¿qué vamos a ver? Primero, el tema de los determinantes, un poco la definición, ¿cierto? ¿Qué es lo que es un determinante? Vamos a ver ahí los cálculos, en realidad, más que calcular realmente los determinantes manualmente. Les voy a mostrar cómo se hace en una matriz de 2 por 2 manualmente, eso es súper sencillo. Y les voy a mostrar la fórmula general para matrices de más grandes, ¿ya? Ahí vamos a ver el ejemplo de la 3 por 3, pero lo que vamos a aplicar en realidad, ¿cierto? Es después el cálculo del determinante en Excel, ¿ya? Porque en realidad calcular determinantes de manera manual, la verdad es que no hay ningún gran aporte a nada. Pero sí es importante que sepan a qué se refiere y cuál es el cálculo en el fondo que se está haciendo en la matriz, ¿cierto? Cuál es la operación que yo hago en la matriz cuando digo que estoy calculando un determinante. Em, y bueno, después llegamos, ¿cierto? Vamos a las propiedades de los determinantes que hay en realidad. No es una lista solamente que se las dejo de referencia. Después el inverso de una matriz, que es, ¿cierto? ¿Cómo se obtiene la inversa de una matriz? Vamos a ver. Forma manual, lógicamente, para que entiendan un poco de dónde sale, ¿cierto? Y vamos a calcular inversas de matrices, digamos, manualmente y también obviamente en Excel, que es lo que nos interesa también. Obviamente Excel tiene una fórmula directa para hacer eso, pero también es importante que sepan qué están haciendo y para qué sirve. Y en esa parte de la inversa de la matriz es donde hay un método, digamos, de resolución de sistema de ecuaciones particular que se vale de la inversa de la matriz y que quizás de todos los métodos que vamos a ver es como el más directo, ¿ya? Literalmente es súper breve, o sea, realmente es como un paso, 1 o 2 pasos y listo. En Excel sería más rápido, ¿cierto? Por lo mismo, o sea, es un paso invertir la matriz y otro multiplicar y tienen el resultado del sistema de inmediato. El tema es que no se puede aplicar para todos los sistemas, por eso en realidad, ¿cierto? Tiene una aplicación específica para ciertos sistemas que presentan ciertas características.
Y ahí vamos a ver en su momento cuáles, obviamente. Y finalmente vamos a ver el método de Kramer o la regla de Kramer, como se le llama también. Se le tiende a decir más reglas que otra cosa porque también es súper sencillo. Entonces, es que este método, ¿cierto?, tiene que ver con los determinantes. Se calcula a través de los determinantes. También es aplicable para situaciones súper específicas, digamos, de la configuración del sistema, como vamos a ver, similares a lo que el otro método, ¿cierto?, de la inversa. Pero también, ¿cierto?, es un método súper rápido y súper simple. Así que en los casos que obviamente esto se puede aplicar, es bastante buena, ¿cierto?, alternativa. Y también ahí vamos a aprender a hacerlo, sobre todo en Excel, porque como funciona en base determinante, yo lo he hecho así manualmente, tiene muy poca gracia o muy poco utilidad saber calcular determinantes a mano. Ya, lo primero, en general, pues las dos cosas, invertir matrices y determinantes, ¿cierto? Es algo, ¿cierto?, que se ocupa mucho en general dentro del mundo del álgebra lineal, ¿cierto? Que el tipo de álgebra que ve particularmente el tema de matrices, y es algo que también aparece mucho en general, digamos, en muchos procedimientos, yo le decía, o sea, ahora, por ejemplo, lo estamos ocupando aquí, pero cuando lleguemos a investigación de, o sea, sí, investigación de operaciones y veamos, por ejemplo, lo que es las cadenas de Markov, ahí de nuevo, ¿cierto? Se ocupa estos mismos conceptos. Entonces, se ocupa, digamos, hay distintas técnicas que ocupan estos conceptos. Ahora, ambas cosas, tanto las matrices invertibles y los determinantes, primera gran cosa que deben recordar, que solamente funciona para matrices cuadradas, ¿ya? Si la cantidad de filas y columnas son iguales, esto funciona. Todo lo demás, y como cualquier otro tipo de matriz, en realidad aquí ustedes no pueden ni sacarle su inversa, ni calcularle su determinante. Ya, eso es lo primero que hay que recordar. Y lo primero, ¿cierto?, que vamos a ver, que en realidad es también un concepto, como concepto bastante sencillo, bastante directo, que es qué cosa es una matriz inversa o cuando se dice que una matriz es invertible, una matriz cuadrada de partida, ¿cierto? Si una matriz A, digamos, llamemos A nuestra matriz original, es invertible, entonces lo que pasa es que existe una matriz que aquí llamamos C en primer lugar, después le vamos a dar la notación que realmente corresponde, y si ustedes multiplican A por C o C por A, acuérdense que estas son cuadradas. Entonces filas y columnas son iguales. Cantidad, la misma cantidad. Y por lo tanto, pueden multiplicarla a los dos lados, A por C y C por A. También recuerden que de las propiedades de la multiplicación de matrices, que no siempre es lo mismo A por C y C por A. En la mayoría de los casos no es así, ¿ya? Ustedes, aunque puedan multiplicarla de un lado a otro, pueden no tener el mismo resultado. Y en este caso, Eh, el resultante, digamos, de esta multiplicación es la matriz identidad. ¿Se acuerdan lo que era la matriz identidad? Por ahí la vimos siempre en su momento, que era una matriz, como está acá, es una matriz que son puros ceros, salvo en la diagonal. En la diagonal, ¿cierto? Específicamente ahí son unos. Y arriba y abajo de esa diagonal, puros ceros, independiente, ¿cierto?, del tamaño en el fondo de la matriz. Entonces yo multiplico estas dos y eso me da la identidad, siempre. Y esta matriz C es lo que nosotros llamamos la inversa de la matriz A, ¿ok? Siempre está relacionado con respecto a otra matriz. O sea, si es A, bueno, la inversa es tal matriz. Y esa matriz, como dice acá, ¿cierto? Esta definición que está al medio, se le denota, digamos, como A a la menos 1. Si su matriz original es A, la matriz inversa es A a la menos 1, así se nota. Fíjense mucho en eso, ¿ya? Varias veces he visto errores que les pasa en los procedimientos, ya sea aquí o lo que se ve después, como les decía, en cadenas de Markov, que no distinguen o no se dan cuenta, en el fondo, de que decía a la menos 1. Y obviamente la a la menos 1 no es la matriz original, no es la A, es la A a la menos 1. Y por lo tanto aplican una matriz que no corresponde, digamos, dentro de los procedimientos. Así que
Ojo, o sea, se tienen que acordar, ¿cierto?, qué significa ese a la menos una que aparece ahí. Y lo otro, o sea, bueno, y que es similar, ¿cierto?, a cuando es traspuesta. Si no se acuerdan que la T significa traspuesta y no la transponen, obviamente tampoco los procedimientos les van a funcionar como deben. Así que la anotación es esa, a la menos una, es la matriz inversa. Esto tiene sus propiedades particularmente, ¿cierto? Que, por ejemplo, aquí una de las propiedades es que si ustedes dos matrices, digamos, la multiplican y eso después lo invierten, es lo mismo, ¿cierto?, que multiplicar en realidad las inversas de las matrices, pero en este orden. Si es A por B y eso lo invierten, es lo mismo que invertir B y multiplicarlo por la inversa de A. Y eso les da el mismo resultado. Esto, en realidad, de dónde o dónde se aplica, en realidad tiene mucho que ver en los distintos procedimientos que vamos a ver, ¿ya? Que en la deducción, digamos, de la fórmula de lo que uno finalmente hace, esto se aplica, ¿cierto?, en esa deducción. No es que uno lo vaya a aplicar inmediatamente, pero sí se valió de esta equivalencia como para llegar al procedimiento final que uno realmente es el que aplica. También, propiedad 2. Si una matriz es invertible, la inversa de esa inversa es la matriz original, ¿ya? Es una relación de 1 a 1. Esto siempre, si tú tienes una matriz original, A, por ejemplo, y su inversa A a la menos 1, no hay otra, ¿ya? No es posible. Solamente existe una inversa para cada matriz A, ¿de acuerdo? No hay más opciones. Y si tú vuelves a invertir la inversa, obviamente vas a llegar a la original. Siempre se da esto de a pares. Em, También, bueno, con la traspuesta, ¿se acuerdan que eso es lo otro? A t, ¿cierto? Con el elevado, entre comillas, a t, es la traspuesta de la matriz y también se puede invertir y curiosamente, obviamente, se puede hacer esto. La traspuesta de A, ¿cierto? Invertirla, la traspuesta de A, es lo mismo que primero invertirá y después transponerla. Daría el mismo resultado. Y esto, digámoslo, una cuestión de si hay una matriz que está siendo multiplicada por un coeficiente, como por ejemplo alfa por A, si eso ustedes lo quieren invertir, es lo mismo que invertir la matriz por su cuenta y multiplicar el resultado por 1 dividido por alfa, en este caso, ¿cierto? Alfa en realidad. Eso, digamos, como les digo, son propiedades que se las menciono para que las tengan de referencia aquí, ¿cierto? Eventualmente hay ciertos procedimientos donde esto se ocupa obviamente de manera intermedia para deducir otro procedimiento o algún resultado final, o puede que de hecho en algún procedimiento específico nos vaya a aparecer. Y aquí es donde viene, ¿cierto?, lo primero que les decía, que era digamos, el primer método, ¿cierto?, como les dijera, de resolución de sistemas de ecuaciones que cumplen con estas condiciones específicas, ¿de acuerdo? A ver, denme un tiempo para poder escribir. Un segundo. Ya. Esto de acá arriba, ¿cierto? A ver, no sé si aquí hay más texto. No. Entonces escribo acá abajo. Cuando, ¿cierto? No sé, pues nosotros partimos de un sistema cualquiera. Ya voy a escribir cualquier cosa aquí. Por ejemplo, 2x1 más 3x2. No, un menor igual estoy. Por ejemplo, igual a 5 y 5x1 menos 4x2 es igual a 2. Ya, por decir que ese sea el sistema X, ¿cierto? Nosotros ya vimos que esto nosotros lo podíamos transformar ¿en qué? En una o sea, representarlo, ¿cierto?, a través de matrices, que en el fondo esto podía ser un 2, 5, ¿cierto? 3 menos 4, la matriz de coeficiente. Y esto aquí es lo que yo llamo A, multiplicado por una matriz que son los X. Y esto es igual al otro elemento que es una matriz columna, una pura columna, ¿cierto? Que tiene, ¿cierto?, los lados derechos. Esto en el fondo, nosotros vimos hace rato, ¿cierto? Esto es lo que llamamos X acá arriba, esto es lo que llamamos B acá arriba. La flechita es porque son vectores, ¿cierto? Porque en realidad es una única columna en este caso. Y
En nosotros, ¿cierto? En Gauss-Jordan y toda la historia habíamos trabajado un poco con esta matriz A, ¿cierto? Y con el lado B en una matriz ampliada. A esto se refiere lo que está acá arriba. En el fondo, cuando escribimos esto, a x igual b, estamos describiendo un sistema como está acá abajo, escrito, ¿cierto? Cuando extraemos los índices, o sea, los coeficientes, y los pasamos a matrices. De ahí, fíjense, la operatoria que se hace, que en realidad también es como bien sencilla dentro de todo, ¿cierto? Se multiplica, fíjense, por aquí, por el lado izquierdo, en ambos lados, ¿cierto? Lo multiplico por a a la menos 1, que es la inversa de a, ¿cierto? La inversa de esta. A a la menos 1 por a, ¿cierto? Esto que está aquí es la matriz de identidad. Eso es lo que, ¿cierto? Por definición hace a a la menos 1. Y aquí queda a a la menos 1 por b, que sigue siendo a a la menos 1 por b al final. Y la matriz identidad multiplicada por cualquier cosa no la altera. Usted la puede multiplicar por cualquier otra matriz y no la va a alterar, la deja igual. Ya no tiene, esa precisamente es como una característica de la matriz identidad, que la multiplican por lo que sea y ese lo que sea queda exactamente igual. Entonces, al final es como se puede, entre comillas, ignorar o hacer la multiplicación y obviamente se desaparece y quedan con esta expresión. ¿Y qué me dice? Que x, que es literalmente x1, x2, ¿cierto? Va a ser igual a esta matriz que no conozco, ¿cierto? Que es la a la menos 1 por los lados derechos. Esto es cierto, los b. En este caso 5 y 2. Entonces existe esta matriz que al multiplicarla por el b, por este 5 y 2 en este caso, ¿cierto? Les va a dar directamente los resultados. Aquí después ustedes van a tener x1, x2 es igual a tal número y tal número, directamente, ¿ya? Eso es lo que tiene de gracia este sistema, ¿cierto? Que es lo que en Gauss-Jordan, por ejemplo, nosotros obtenemos después de muchas iteraciones, ¿cierto? En este caso, con invertir la matriz y multiplicarlo por el lado derecho, nos salen todos los valores de manera inmediata, ¿ya? Pero, esto es cierto, muy lindo que funcione así, pero cierto, tiene obviamente sus condiciones específicas en las que se puede aplicar. Y creo que vienen un poco más adelante, pero igualmente se lo adelanto. No, perdón. Que aquí sí dice parte, que es para sistemas donde hay solución única, ¿de acuerdo? Para sistemas que tienen solución infinita, ¿se acuerdan? Este método no es aplicable. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre, o en qué yo puedo notar que un sistema tiene solución única o solución infinita cuando, por ejemplo, trabajo con Gauss-Jordan? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo yo distinguía cuando llegaba a una situación o la otra? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Hay alguien por ahí? Sí, parece que no hay nadie. Ah, ¿se escucha o no se escucha? Bueno, sigamos. Em, bueno, una forma de comprobar que obviamente esto sí se cumple, que en realidad no es como la forma correcta, entre comillas, de hacerlo, ¿cierto? Porque lo que en realidad justifica la aplicación de este método es lo que está acá arriba, ¿ya? Que multiplicando, ¿cierto? Por la inversa, tengo, ¿cierto? Este resultado. Esto es, digamos, es lo que en realidad el procedimiento hace y bastaría con esa justificación. Pero aquí, por ejemplo, tengo otra forma de verlo, que es una forma más manual, ¿cierto? Y que me permite, en el fondo, llegar a la misma conclusión.
Si este es el sistema original, ¿cierto? Vamos a ver dónde estoy aquí. Si este es mi sistema original, ¿cierto? En el fondo, de aquí yo tengo que la matriz A va a ser, ¿cierto? 2, 1, 9, 4, ¿ya? Y aquí, bueno, aquí se adelanta un poco la información de que su inversa es esta, ¿de acuerdo? Obviamente de aquí para abajo está una forma de llegar a esta matriz, ¿cierto? Pero que no es tampoco la estándar, o sea, no es realmente el procedimiento que normalmente se aplica para llegar a la inversa. En este caso, ¿cierto? Una forma de verlo, ¿cierto? Para poder analizar, digamos, el cómo este método efectivamente es útil, ¿cierto? Es así. Parece que alguien escribió. A ver, dame un segundo. Es posible que alguien haya escrito. Sí, puede ser. Ah, no, no te escucho, fíjate. Trata de hablar de nuevo, a ver si se toma. No, si estás hablando, no se escucha. No, o sea que no se escucha, qué raro. A ver, configuración, si es que hay algo. Mm, no, no hay nada raro. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos probar algo? Darío, tú no se puedes probar si se escucha tu micrófono para ver si es algo de la conexión de que está que no funciona. ¿Se escucha? Tú te escuchas, ¿no? Entonces debe ser algo de tu computador. Fíjate, no sé, a lo mejor se bajó en la mezcla de sonido, se bajó el audio del micrófono o algo. Profe. Ahí sí, Ah, qué raro, debe haber sido el micrófono de mi computador, porque ya, tengo ahí se escucha. y ahí funciona. Ya, Recién le súper. estaba respondiendo, profe, sorry. No, Ya, no, no me no es escuchaba. que no escucha, o sea, se habían ido a comer o estaban dormidos. Ya, ya, y bueno, aquí está, como les decía, ¿cierto? Esta en realidad es una demostración paralela, que en realidad es solo para demostrar de a dónde sale en el fondo lo que da un poco la justificación o una forma de ver de que, por cómo esto efectivamente funciona. Bueno, de hecho aquí un poco adelantando el resultado, ¿cierto? Aquí obviamente nos pasa la matriz A a la menos 1 inmediatamente. Y aquí, ¿cierto? Se demuestra, por ejemplo, si multiplico esto es A a la menos 1 por B, me da los resultados, directamente 61,14. ¿De acuerdo? De nuevo creo que alguien escribió. A ver, déjenme ver. No, sonó algo, curiosamente. Ya. Ah, puede ser esto. Sí, déjeme cerrar. Debe ser un correo. Ya. Y da, bueno, esto, ¿cierto? En el fondo, este es mi resultado, ¿cierto? Esto en realidad son como las X. Menos 61 y 14. O sea, eso es X1 y X2 en el fondo. X1 menos 61, X2 menos 14. O sea, 14. Pero una forma de verlo es, por ejemplo, ok, si esta es a la menos 1 y yo genéricamente esto le digo C y le pongo letras X, Y, Z, W, porque son números que no conozco, lo que en el fondo busco es que una matriz donde esta es A, ¿cierto? Esto es C, y yo si estas dos las multiplico, quiero de resultado esto, que es la matriz identidad. Si hago esta multiplicación, fíjense, obviamente les queda como esto, ¿cierto? Con incógnitas, pero si se fijan, el lado de acá son X y Z solamente, y el lado de acá son Y y W solamente. Y son, digamos, dos ecuaciones con dos variables, dos ecuaciones con dos variables también. Si eso
O sea, y lo que yo quiero lograr, obviamente, es que cada una de estas cosas sea igual a los números que están a la derecha para que se forme la identidad. Entonces, lo primero, 2x más 9z debe ser el 1, queda ahí. X más 4z, ¿cierto? Que este otro debe ser igual a 0. El 2i más 9w es S, que tiene que ser igual a 0. Y el i más 4w, que es S, debe ser igual a 1. ¿Ya? Entonces, en el fondo de aquí me salen como estos sistemas de ecuaciones. Pues si se fijan, por ejemplo, este está solo en X y Z, este está solo en Y y W. Y esto se puede resolver con otro método, con cualquier método que ustedes quieran aplicar, ¿cierto? Esto se puede resolver. Y por ejemplo, 2914 es, de hecho, los dos son iguales, 2914, porque por estructura obviamente de las matrices. Y si a esto le aplican en el fondo el mismo procedimiento, llegamos acá, por ejemplo, donde esto es en el fondo la inversa, ¿cierto? El menos 4, 9, 1 y menos 2, si se fijan, era lo mismo que de donde partimos. Acá. Y aquí, ¿cierto? Si se fijan, en el fondo, al solucionar este mismo sistema de ecuaciones, ¿cierto? Que se desprende de esta, digamos, de esa multiplicación que me debía dar la matriz identidad, llegó a esto. Entonces, en realidad esto es como una forma de comprobar que efectivamente el sistema o la inversa me soluciona el sistema porque en el fondo se construye a partir de precisamente el resultado que necesito. Ahora, por suerte, bueno, en realidad el método manual para obtener una inversa es lo que está acá abajo. Y esto es lo que vamos a hacer ahí algunos ejercicios. Y vamos a ver, por supuesto, de ahí en Excel cómo se hace. Y bueno, ¿de qué en realidad está escrito ese método? Antes, ¿cierto?, de que veamos un ejercicio específico. Básicamente, ciertos procedimientos son estos pasos. Primero, lo que yo hago es uno que se llama, ¿cierto?, una matriz aumentada, esta. Se fijan que es una matriz donde por el lado izquierdo pongo la matriz de coeficientes A, ¿cierto? Todo lo que está, los coeficientes que están a la izquierda del sistema. El lado B no lo pesco, por ahora no. Esto, más adelante viene la utilización de B. Solamente A. Y al lado, ¿cierto? Por eso aquí hay como una división. Yo le escribo la matriz identidad. Yo se la escribo simplemente, ni un problema. Y ese, digamos, a esta matriz ampliada, yo le empiezo a aplicar Gauss-Jordan, ¿de acuerdo? A ambos lados, ¿ya? Obviamente a toda la matriz, esta matriz como ampliada, le voy aplicando Gauss-Jordan para, en realidad, buscar que al lado izquierdo termine quedando la matriz identidad, ¿ya? Ese es el objetivo. Lo que va pasando en el lado derecho es resultado simplemente de las operaciones que yo voy viendo, ya particularmente no es nada, no hay ningún número que yo busque ahí, sino que solamente van siendo los resultados de las operaciones. Pero al lado izquierdo sí yo voy buscando las operaciones específicas para transformar esta matriz, ¿cierto?, en la matriz identidad. Acuérdense que cuando yo hacía Gauss-Jordan, en el fondo, yo buscaba algo súper similar a la matriz identidad, que era, ¿cierto? No sé, porque hubiera un pivote y abajo 0. O sea, que había un pivote que arriba hubieran 0. Pero también, ¿cierto? Podían eventualmente haber columnas que fueran distintas, ¿cierto? Eso podía pasar. Y después, por ejemplo, otro pivote. Pero esto, en este caso, yo estoy buscando como que la matriz completa se forme solo por esto. Y como se aplica a sistemas que tienen solución única, no me van a aparecer en realidad columnas no básicas. Por eso, digamos, el método más restrictivo en ese sentido. Pero como no me aparecen esas columnas, yo busco directamente la identidad en el lado izquierdo aquí, a partir de la matriz de coeficientes. ¿Dónde estoy? Me perdí el puntero. ¿Va? Ahí arriba estoy ya. Y lo que resulte cuando yo llego aquí a la matriz de identidad por el lado izquierdo, lo que está a la derecha, que era donde estuvo originalmente la matriz identidad, resulta ser la inversa de la matriz. Aquí lo que puede pasar, y que es perfectamente normal que pase, no es que ustedes se equivoquen ni nada, puede pasar, es que ustedes no sean capaces de llegar a la matriz identidad.
perfectamente puede pasar, ¿ya? Ningún problema con eso. Cuando no se puede llevar, significa que no es invertible, pero eso significa, no es que el sistema no tenga solución, sino que quiere decir que no tiene solución única. Solamente eso, porque este método es para sistemas que tienen solución única. Si no tiene solución única, bueno, no van a poder llevar a la identidad y ahí, bueno, Gauss-Jordan, por ejemplo, un Gauss-Jordan normal sí se lo pueden aplicar para, digamos, para resolverlo. En esos otros casos, porque como hay variables no básicas, ¿cierto? Necesitan despejar el sistema de una manera distinta. Y también lo otro que puede pasar, que la otra opción, o sea, una es que no tenga solución única y la otra opción es que en realidad no tiene solución, tal cual. Pero cuando pasa esto segundo, por el lado izquierdo les queda una cosa rara, les queda algo que no debería ser, ¿de acuerdo? Les va a quedar, por ejemplo, una ecuación es 0 es igual a 8. Eso obviamente está malísimo, pero pasa cuando un sistema no tiene soluciones y ustedes aplican Gauss-Jordan o este método, van a llegar a un absurdo. En algún momento van a llegar a una matriz que está haciendo algo que no puede ser, que matemáticamente no tiene sentido. Y cuando eso pasa, es porque en realidad el sistema no tiene solución, ¿ya? Así que, y eso tampoco está mal, no es que ustedes se hayan equivocado, es que, pues, casualmente el sistema no tiene solución. Y si no tienen algún absurdo, pero no pueden hacer de todos modos la identidad, es porque en realidad no tienen solución única, que es el otro caso, y ahí tienen que obviamente despejarlo de otra manera para llegar a las expresiones que necesitan. Si llegan a la identidad, perfecto. Ahí tienen solución única y tienen que multiplicar el a la menos 1 por b. Y eso sería, ¿cierto? Ahí la solución. Aquí, bueno, aquí vamos a hacer este ejercicio, pero denme un segundo porque lo vamos a hacer a mano ahí aparte también, para no solamente ver como les dijera, no tener los resultados ahí, que no es lo mismo para nada. ¿Alguna duda por ahora? Me imagino que por ahora es como medio árido todo lo que le he dicho, porque en realidad mientras uno no lo ve en la práctica, como más, me es bastante menos entendible. Pero ¿alguna duda general? No, profe. Listo. Entonces, esta es la que vamos a trabajar y obviamente tratar de lograr su inversa y vamos a comprobar. Vamos a hecho hacer la comprobación quizá en Excel para ver si efectivamente, ¿cierto? Se cumple lo que obviamente debe hacer la inversa, que al multiplicarla, ¿cierto? Por su matriz original no nos da la matriz identidad. Entonces, lo primero es hacer, ¿cierto? Esta matriz ampliada, que es, ¿cierto? Acuérdense, nosotros por definición era A con la identidad al lado, y en este caso A es 1, 2, 1, 2, 5, 0, 3, 3, 8. No fue el 8, pero se entiende. Y aquí una matriz identidad. ¿Ya? Esto que está acá es lo que quiero que esté finalmente aquí, al otro lado, ¿cierto? Y obviamente al lado derecho voy a tener cualquier cosa que, una matriz cualquiera, ciertos números que van a depender de los cálculos y eso, ¿cierto? Va a ser la inversa. ¿Por dónde parto aquí? Acuérdense que lo que hay que aplicar es Gauss-Jordan para lograr, y el objetivo es lograr que esta se transforme, ¿cierto?, en la matriz identidad. ¿Por dónde parto entonces? ¿Cuál sería el primer paso? ¿Se acuerdan? Buscar el pivote. ¿Cierto? Y Determinar. en este caso, ¿cuál sería el primero? 1. ¿Cierto? Arriba. El 1, porque si lo que yo quiero es hacer una matriz identidad, este
bueno, sería un pivote. Aquí sí necesitaría un número, que pues, aquí casualmente ya es 1. Y estos, ¿cierto? Tendrían que ser ceros, ¿cierto? La primera cosa que tengo que hacer es lograr esta columna, ¿cierto? En el fondo la columna que está aquí, la tengo que lograr acá. Y ahí aparecen, ¿cierto? Las operaciones de fila que vimos. Esta, la segunda fila, va a ser el resultado de un alfa por la primera, más un beta por la segunda, para obtener S0. En particular, primero, ¿cierto? Me interesa que sea S0. Acá va a ser un alfa, otro número, pero aquí genéricamente lo llamamos alfa, por la fila 1, que es la pivote, siempre va a participar, por un beta por la fila 3. ¿Para qué? Ubicando cierto alfa y beta que me hagan que S1 sea un 0. Y bueno, R1 no cambia. Entonces, en esta nueva matriz, ¿qué de partida es lo primero que puedo copiar? Porque no se va a alterar. De la matriz de arriba, ¿qué cosa no se altera? La primera fila. ¿Cierto? La primera fila, como es la pivote, yo la ocupo para operar con las demás, pero ella en sí no se altera. Entonces, esa la dejamos igual. La segunda, ¿cierto? Bueno, yo aquí quiero obtener un 0. Aquí quiero obtener un 0. Los puedo escribir porque voy a buscar intencionalmente esos números, pero todavía no los he calculado. Entonces, tenemos que hacer primero la nueva R2. Y para la nueva R2, primero tengo que determinar, ¿cierto? Que alfa y beta me logran que, en este caso la operación es alfa por 1, que es el 1 pivote, más beta por 2, sea 0. Y ahí la pregunta es que alfa y beta me sirven para lograr eso. Y obviamente hay más de uno, por supuesto que lo hace, pero siempre uno trata de buscar los más sencillos para que en el fondo, ¿cierto? Las operaciones sean lo más simple posible. En este caso, ¿qué números me servirían? 2 menos 1. Por ejemplo, ¿cierto? Si hago 2 por 1 más, pongámoslo así primero, menos 1 por 2, me daría el 0, ¿cierto? Que es lo mismo que escribir 2 por el número que sea, menos el otro número, ¿cierto? Y el 1 lo asumimos en la operación en el fondo. Podemos escribirlo de cualquiera de las dos maneras. Pero aquí, ¿cierto? Bueno, estos números me logran el 0, ¿cierto? Que necesito en la primera columna. Perfecto. Pero necesito calcular los otros 5, ¿de acuerdo? Los otros 5 sí necesito calcularlos y todos ellos corresponden a la operación de 2 por, como 2 es lo que estoy multiplicando por R1, ¿cierto? Este viene de R1, este viene de R2. Entonces aquí necesito multiplicar por todos los números, los coeficientes que tengo en R1. Y aquí, pongámoslo así primero para no estar ahí creando confusiones. Aquí el menos 1, que es el otro multiplicador. Y esto lo multiplico por R2, pero el restantes posiciones, ¿cierto? Las restantes posiciones. 5, 3, 0, 1 y 0, ¿cierto? Se fijan aquí es 2, 3, 1, 0, 0, que es lo que es R1 en las otras posiciones, y 5, 3, 0, 1, 0 son la otra columna en el fondo que tengo aquí, que es los números de la segunda fila. Y aquí tengo que resolver simplemente cada uno de estos cálculos, ¿cierto? 2 por 2, 4, menos 5, ¿cierto? Me va a quedar ahí, eso es menos 1. Y ese es el que va aquí. 2 por 3 es 6, menos 3 es 3. Se hacen, ¿cierto? La operación ahí, les queda esto es 3. 2 por 1, 2, más 0, 2, porque el 0 anula la otra operación. 2 por 0, 0, más menos 1 por 1 es menos 1. Y 2 por 0 más 1 por 0, ¿cierto? Menos 1 por 0, ¿cierto? Es 0.
Sí, ¿se entiende? ¿Alguna duda hasta ahí? Sí, profe, sí se entiende. Ya, voy a separar aquí un poco para hacer la otra operación y no cambiar de lugar por ahora. Y lo otro que necesito, ¿cierto? Son estos otros dos. Alfa por R1 más beta por R3 para que S1 sea un 0. Entonces la pregunta es, alfa por 1, que viene de R1, más beta por 1, que viene de R3, más el mismo 1, me da 0. Entonces aquí no es la pregunta alfa y beta qué valores deben tener. Aquí está más fácil, ¿cierto? Es como más directo. ¿Cuáles serían? Es que esta está más simplecito, ¿cierto? El mismo número con el mismo signo. Hay que Así que al cambiarle final los signos nomás a la última hay que fila. cambiar el signo a 1, ¿cierto? Que en realidad podría, por ejemplo, entre todas las posibilidades, que alfa sea menos 1 y beta sea 1. Lo hacen al revés también. Funciona de las dos maneras. Entonces, por ejemplo, digamos que sea menos 1 el primero. Y bueno, en el caso de la primera columna nos va a quedar eso y por supuesto eso nos da 0, ¿ya? Pero necesito hacerlo también para las otras 5 posiciones. Y esto, bueno, por ser explícitos, los vamos a poner los multiplicadores. Ya. Aquí es R1 de nuevo, ¿cierto? Como es la pivote, participa en todos los cambios que estoy haciendo en esta iteración. 2, 3, 1, 0, 0. Y la otra ahora es la 3. El 1, ¿cierto? Ya está acá arriba, en la primera columna, y tengo que escribir el resto. ¿Qué nos resulta? Menos 1 por 2, menos 2, 1 por 0 da 0. Menos 1 por 3, ¿cierto? Es menos 3 más 8, ¿cierto? Esto es 5. Menos 1 por 1 es menos 1 más 0. 0 más 0, ¿cierto? Este es 0 simplemente y este es 0 el primero y 1 por 1 es 1. Entonces acá, en esta matriz que estoy haciendo, los demás valores son menos 2, 5, menos 1, 0 y 1. Y esta, ¿cierto? Es la matriz de la primera iteración recién. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Para dónde me voy? ¿Cuál es el próximo paso que debería hacer? Vamos a cambiar color para que se note. Determinar el otro pivote. ¿Cierto? Porque lógicamente no estoy todavía en la matriz de identidad, que es lo que estoy buscando. ¿Dónde estoy? No veo el puntero. Siempre se me pierde. Ahí estoy. Ya. Tengo la primera columna, en el fondo está como quiero. Pero la segunda obviamente no es de ninguna manera una columna que se parezca a la matriz de identidad. Sí, por lo tanto, te pasa a ser pivote y necesito que acá arriba, no, primero Gauss Jordan, acá abajo tenga un 0, ¿cierto? Después nos vamos a preocupar de ese 2, pero acuérdense que esto, ¿cierto? Es en la segunda parte de las iteraciones. Necesito un 0 ahí, por supuesto, pero esa operación la tengo que hacer más adelante, porque si la hago ahora, después se me puede anular, ¿ya? Pasa mucho eso de que se anula si lo hacen en el orden incorrecto. Primero es el de acá abajo, ¿ya? Y este obviamente, ese 0 que está ahí, es, digamos, la próxima víctima de los cambios de tabla. Voy a empezar una página nueva, denme un segundo. Ingresemos aquí otra en blanco. Vamos a pegar la matriz que nos quedó.
Listo, ahí. Pero si voy a cambiar el color del lápiz, yo no veo en absoluto el puntero. Ya, entonces, ahora, ¿cierto? Necesito una nueva iteración. Vamos a de partida. ¿Qué cosa conservo de esta matriz? De hecho, conservo harto, porque solamente necesito alterar una fila. ¿Cuáles son las filas que quedan iguales? Primera y segunda fila. ¿Cierto? La primera en esta iteración no tiene absolutamente nada que ver, jamás la tocaré. La segunda es pivote, así que no la voy a tocar por ahora. No se altera, o sea, participa, pero no se altera. Y la tercera, lógicamente, aquí es donde yo tengo que buscar el alfa, que por R2, que es el pivote, la fila pivote ahora, por beta multiplicado por R3, me dé 0, donde está ese menos 2. Entonces, en el fondo aquí la operación que tengo es un alfa por menos 1 más un beta por menos 2. Me tiene que dar 0. ¿Qué alfa y beta me sirven? En este caso, ¿cierto? Tengo que cambiar el signo de partida de alguna de ellas. Podría ser, por ejemplo, la primera. Y, bueno, 2 y 1 es como también simple, ¿cierto? De ver que esto, por ejemplo, por menos 2, por menos 1 me da 2 positivo. Y aquí lo puedo hacer con 1 y menos 2 para que quede más 2, menos 2, ¿cierto? Y me dé el 0 que necesito. Y ahí tengo el 0, perdón, el 0 de aquí, ¿cierto? Ese es el que estoy buscando. Acá voy a tener un 0, sé seguro. No necesito hacer esa operación porque tengo en R2 y en R3, que son las dos que están participando, tengo ceros. Así que va a ser, independiente de cualquier cosa, va a ser 0 por algo más 0 por algo y por lo tanto, ¿cierto? Voy a quedar ahí mismo. Y los otros 4 sí los necesito en el fondo calcular, que va a ser menos 2 por lo que tiene aquí, ¿cierto? R2. R2 en las otras posiciones son 3, 2, menos 1, 0, más 1 por lo que tengo en R3, en las posiciones restantes, por supuesto. 5 menos 1, 0 y 1. ¿Sí? Y aquí calculamos para los valores que nos quedan. Esto es menos 6 más 5 menos 1. Menos 4 menos 1 menos 5. Esto es 2 positivo, ¿cierto? El otro da 0. Y este es 1 positivo. Menos 1, menos 5, 2 y 1. Y esa es la nueva iteración. ¿Sí? ¿No? ¿De acuerdo? ¿Dudas? No, profe, todo bien. Ya. Y ahora, paso siguiente, ¿cuál sería? ¿Cuál es el número? Por si estoy aplicando Gauss-Jordan, ¿dónde tengo que atacar ahora? ¿Cuál es el número? ¿En qué Simplificar, columna? ¿Cómo? simplificar las filas. ¿Cierto? Una posibilidad es en realidad, ¿cierto? Tratar de hacer, por ejemplo, que esos unos sean positivos, ¿ya? Puede ser. Si puede ser ahora, se puede hacer después. En términos de cálculo no altera mucho, ¿cierto?, el procedimiento. Pero, acuérdense, nosotros estamos buscando que a este lado, ¿cierto?, nos quede la matriz de identidad. Entonces, también tenemos por ahora los ceros abajo, pero nos faltan, ¿cierto?, todavía cambios para lograr los demás ceros, en primer lugar, y después nos preocupamos de los unos. ¿Cuál en ese sentido columna es la que debería atacar ahora para seguirlo transformando, ¿cierto?, en la matriz de identidad, ¿cierto?, que quiero.
de abajo hacia arriba. ¿Cierto? Ahora empezamos al revés. Pues primero era cierto, operábamos de arriba hacia abajo para lograr los ceros y ahora se puede partir al revés. Entonces, ese es mi pivote y estos son los que tienen que ser ceros. De nuevo, la última la puedo copiar porque yo sé que esa como es pivote no le voy a hacer nada y yo quiero, en el fondo, que estos sean ceros. Eso es lo que quiero, pero los cálculos que tengo que hacer son para eso. Los voy a escribir aquí porque ya arriba, ¿cierto? No nos queda mucho espacio, pero en el fondo esto va a ser alfa por R3, que es la pivote, más beta por R1. Esto va a ser alfa por R3 más beta R2. Y eso va a dar, ¿cierto? Algún número. En este caso es alfa por menos 1 más beta por 3. Y esto también es alfa por menos 1 más beta por 3. Porque por casualidad, aquí, ¿cierto? En realidad los dos son 3 y son iguales, ¿ya? Obviamente aquí alfa y beta, ¿qué números pueden tomar? También es como bastante directo, ¿cierto? Un alfa 3 me serviría y un beta 1 me hace el 0 que necesito, ¿cierto? Y esto funciona, obviamente, para las dos filas. En el fondo, esta operación la tengo que hacer para las dos filas porque casualmente aquí, ¿cierto? En las dos que necesito transformar estaba el mismo número. Hagamos primero la segunda fila, puede ser. Necesito, ¿cierto? ¿Qué posiciones? A ver, es R3 con R2 lo que voy a operar, si se fijan. R3 con R2. Así que aquí tengo un 0. No necesito hacer el cálculo porque va a ser 0 por 3 más 1 por 3 más 1 por 0, que igual no va a cambiar. Necesito sí las otras 4 posiciones. Entonces eso es 3, 3, 3, 3, el multiplicador por R3 en esas posiciones. 0, 5, 2 y 1. ¿Me siguen? Estamos hablando de esa posición, esta y esta. Esta no la consideramos porque ya la hicimos, definimos alfa y beta para eso. Y esta porque son 0, ¿cierto? Lo pusimos antes. Más 1, 1, 1, 1 por lo que tenga R2. Y R2 es menos 1, 2, menos 1 y 0 en esas columnas, ¿cierto? Si se fijan, son estos pares los que van en las ecuaciones. Y aquí calculemos cuánto sale. 3 por 0, 0. 1 por menos 1 es menos 1. 3 por 5 es 15. Más 2, ¿cierto? Es 17. 2 por 3 es 6. Menos 1, ¿cierto? Es 5. Y este otro es 3 más 0, ¿cierto? Porque el otro se anula. Y tendría aquí menos 1, 17, 5 y 3. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Ven algo raro? ¿No? ¿Todo ok? Sí, Ya. Y la otra parte, de nuevo va a ser R3, ¿cierto? Tal cual como está en el otro lado, 5, 0, 5, 2, 1, más lo que tengo ahora sí en R1, en esas columnas. Es la segunda columna, un 2, un 1, un 0, un 0. La primera es 2, ¿cierto? La segunda es 15 más, 2, más 1, 16. La otra es 6 porque la otra se anula. Y la otra es 3 porque la otra se anula. Entonces tengo... pero aquí me faltó hacer la primera, pero se la hacemos al tiro. 2, 16, 6 y 3. Pero también tenemos que hacer esta, ¿cierto? Con el 1, que en el fondo lo va a hacer acá, es 3 por, acuérdense, esto es R3, 0, más 1 por R1, ¿cierto? Aquí que sería 1, así que esto sí es 1. Estamos casi.
pero todavía falta. ¿Qué es lo que tengo que operar ahora? ¿Dónde me tengo que ir? Sí, ¿no? No sé si alguien habló. Pues, vamos a copiar esta matriz porque en realidad ¿cierto? Ya tenemos los resultados. Vamos a insertar una nueva en blanco. Ya, ahora sí. Nos queda, ¿cierto? Como dos cosas que hacer, pero una por el orden del procedimiento, una en particular, ¿cierto? La que tiene que ir primera. Que sería, ¿cierto? Lograr que, ¿dónde estoy? Este 2 se convierta en 0 y para eso, ¿cierto? Este es mi pivote. Y aquí la transformación de esta fila será alfa por R2, que es mi pivote, más beta por R1. Entonces necesito que alfa por menos 1 más beta por 2 me dé 0. Estamos como en la misma situación que ya no hemos visto antes, pues esta puede ser 2, por ejemplo, por menos 1 más 1 por 2 es igual a 0. Y ahí, ¿cierto? Estoy en ese sentido con la operación que necesito, donde la necesito. El resto, obviamente, ahora es consecuencia de las operaciones. No se altera la tercera, no tenemos nada que hacer ahí. No se altera la segunda porque es la pivote y no se va a cambiar por esta operación. Y ahora sí, necesito la nueva. La operación es entre la 2 y la 1, así que aquí por lo menos, ¿cierto? Entre estas dos va a dar 0. No necesito hacer esa operación porque yo sé que va a dar 0. Yo sé que esta va a dar 0 porque esa es la que estoy buscando y necesito calcular las otras 4 cifras. 1, 1, 1, 1. Entonces, aquí, ¿cierto? Va R2 en esta columna y eso sería en las demás posiciones, ¿cierto? Que todavía no tengo, es 0, 17, 5 y 3. Y esta es R1 en esas posiciones, es 1, 16, 6 y 3, ¿cierto? 2 por 0 es 0, 1 por 1 es 1. 2 por 17, ¿eso cuánto es? 17, 14 es 34, ¿o no? Creo. Más 16. Eso sería 40, 50, si mal no calculo. Entonces 10 más 6 es 16. Y esto sería 2 por 3, 6. Más 3, 9. Y aquí tengo 1, 50, 16 y 9. ¿Qué me falta para realmente decir que terminé? No mucho, obviamente. Estamos casi, casi. Pero ¿cuál es la Tablas última básicas. condición? No, otra cosa antes. Porque aquí, ¿cierto? Acuérdate, en este procedimiento sirve para sistemas que tienen solución única. Y en los sistemas de solución única, todas las variables son básicas, porque todas tienen un único valor. Entonces, es otra cosa, acuérdense. Lo que yo busco, ¿cierto? En Gauss-Jordan es digamos, la que se llama, ¿cierto? La matriz escalonada reducida. Y en particular, lo que yo aquí quería lograr, ¿cierto? Que obviamente es como en este caso equivalente, es la identidad a este lado. Pero aquí esto no es la identidad todavía, pues. Hay una corrección que hacer. ¿Cuál es la corrección?
Fíjese por ahí, es un detallito, no es gran cosa. A ver, pista donde estoy, no tiene nada que ver con la primera fila, tiene que ver con las otras dos, El negativo. ¿cierto? Sí, sí, estos tienen que ser positivos, no tiene que ser negativo, tiene que ser necesariamente positivo. Entonces, en realidad, multiplico estas dos por menos una. Y lo que tengo es 0, 1, 0, menos 17, menos 5, menos 3. Aquí me queda 0, 0, 1, menos 5, menos 2, menos 1. Y ahí sí, llegué. Esto es la identidad. Y si no nos equivocamos en los cálculos, esto es mi inversa. Lo que quedó al lado derecho es la inversa de esa matriz. Ahora, para comprobar esto, bueno, podemos ir obviamente a Excel a hacer la multiplicación. Si no nos da la matriz identidad multiplicar las dos, porque obviamente en alguna parte nos equivocamos. Vamos a hacer la comprobación. Dejen acomodarme aquí un poco nomás para poder trabajar en Excel. Guardemos. Segundo. Voy a de nuevo copiar esto para... Ay, la tontera. Ya, ahí sí. Ya. Voy a... Necesitamos esta parte en realidad, ¿cierto? Esa es como la inversa. Y necesito la original, ¿cierto? Que venía de acá. X. Ya, son las dos matrices que tengo que escribir. Aumentar aquí un poco el tamaño. Y son de 2 de 3 por 3. Aquí, a este lado, vamos a poner A, con nuestra matriz original. Y esta debería ser A la menos 1. Escribámoslo así, ¿cierto? Medio feo, pero para acordarnos. A entonces es 1, 2, 1. 2, 5, 0. 3, 8, 8. Y la otra es 50, 16, 9, menos 17, menos 5, menos 3, menos 5, menos 2, menos 1. Ahí estamos. Y si las multiplicamos, nos debería dar la matriz de identidad. Si no funciona, tenemos que buscar dónde nos equivocamos. Y una cosa, en estos pasos precisamente, cuando uno busca la inversa, precisamente la forma de darse cuenta que, por ejemplo, no tiene inversa es que acá al lado derecho, ¿cierto? En alguna operación no hubiésemos podido hacer la operación que queríamos, o sea, no hubiésemos podido lograr los ceros donde queríamos ponerlo, o nos deshace de alguna manera, ¿cierto? Digamos, o alguna operación anterior, que eso también es una característica de los sistemas cuando tienen algún problema, que usted no se pusiera una operación para hacer un cero, y en la iteración siguiente para hacer otro cero, se les desaparece el cero que hicieron antes. De repente pasan esas cosas precisamente cuando los sistemas tienen problemas. Entonces aquí, ¿cierto? Multiplicamos. ¿Se acuerdan cómo era la multiplicación? ¿Cuál era la forma de hacerlo? Era, ¿cierto? Seleccionar
el área de destino completa, en este caso no es celdas, mmult era la fórmula para multiplicar matrices, seleccionaba la primera, selecciono la segunda y presiono Enter. Hay un problema, ¿cierto? Ese número no tiene por qué estar ahí. En algún cálculo nos equivocamos. Y es primera, es la 1, 3. Es primera fila con tercera columna. Hay algo malo en esta entonces. En esa columna tiene que haber algo malo. A ver, retrocedamos. Era esta operación, ¿cierto? Tercera columna. ¿Le hicieron en paralelo? Como para ir buscando los cálculos o fueron comprobando los cálculos. Esa primera no la alteró. Ahí no parece que no hay ningún problema. Aquí. Ya, 1, 1. Es la 2 con la 1. ¿Ven algún error en alguna parte? No, profe, yo la iba haciendo con usted igual. Sí, pero obviamente en alguna parte algún número tenemos distinto. Ya, a ver, veamos la solución de acá. Si algo nos va a decir. Me dice que es 40. Comparemos las matrices que nos da cada uno. Mm, 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 mm. Tenemos que alterar la primera, fíjate. Esta. Esta en algún momento tiene algo malo. Revisemos. Aquí, primera iteración, nos cambió estos números. Es la R1 con R2, pero aquí me cambia R2, ¿cierto? Eso es 0, el 2 por 1, 2. Esos positivos está bien. Y la otra que cambia es la 3, que es aquí. Menos 1 por 1, menos 1, más 1 por 0, 0, menos 1. Ya, eso también. Aquí esta operación. 1, 2 y 5 están con los mismos signos. 1, 2, menos 1. Ya. Aquí necesito esta operación. 2 por... Esto es R2. Es R2 con R3. Ya. Es 2 con menos 1.
menos 4, 1, menos 5. Ahí está, creo. Este número es negativo. Y creo que cuando lo pasé abajo lo pasé positivo. Cuando con la iteración para arriba. Ay, es donde estoy. Ese. Fíjense. Aquí. Es negativo. Se fijan aquí el cálculo es negativo, pero cuando la copié acá, la pasé positiva. Y ahí obviamente me dejó la crema. Igual para arriba probablemente estas otras también, porque esta es R3 con R2, R3, sí, ahí no participaba. Y aquí, sí, pum, aquí es donde tengo ese debe ser negativo, este debe ser negativo. Y aquí cuando esta debe ser positiva. Hasta ahí tengo un error. Pero arriba, ese 50 no debería ser 50. En ninguna otra parte hay otro error. A ver, ¿quién lo encuentra? 1, 2. Tiene que haber alguna operación mala en alguna parte. Esto es R2 con R3, ya. R2. A ver, R2, esta es, ¿cuál R2 está? 3. No, aquí estoy, esto me tengo mi duda. Aquí estamos haciéndola para arriba, ¿cierto? Tenemos de pivote. Ah, esta operación es para llegar a la de abajo. Son estas operaciones ya. Ahí sí. 3, 2, menos 1, 0. Es 5 menos 1, 0, 1. Ya eso están bien los números puestos para hacer. No miento, pues estoy haciéndola hacia abajo, ¿cierto? En realidad estoy anulando ese. Y aquí busco menos 2 por menos 1, ese. 1 por menos 2, ahí ya. Esa parte está bien. Y los resultados los voy teniendo acá abajo. Menos 6 más 5 menos 1, sí. Menos 4 menos 1 menos 5, sí. Unos 2 positivos, sí. Y menos 2 por 0. Ya. Hasta aquí creo que vamos bien. Por aquí tiene que estar el problema, yo creo. Que es hacer, ¿cierto? De aquí para arriba, el S-1 con los 3. Y necesito en el fondo que el menos 1 lo multiplico por 3 y el otro por 1 para que hacer el 0. Entonces tengo, las operaciones son R3 con R2 y con R1. Con R2 era aquí, ¿cierto? Primero es menos 1, 2, menos 1, 0. Y la otra es 0, menos 5. Aquí es donde está el problema. 2 y 1. Y la otra es 0, menos 5. Ahí es donde está el problema. Esto es 3 por 5 es menos 15, más 1. Ya, esto no es 17. O sea, más 2. Es menos 15 más 2. Esto es menos 13. No es esa. Esto es menos 13. Y la otra aquí también. Es menos 15 más 1. Esto es menos 14. Ahí estamos mal. Simplemente porque se olvidó un signo. Menos 13 y menos 14. Y acá arriba, ¿cierto? Esto es menos 13
menos 14 y lo cambiamos donde corresponda. En este caso la operación, ¿cierto? Es también R2 con R1. Así justo participa los dos. Esta operación es la que está mala. Esa borramos entera. Sería 2 por más 1 por. Y aquí la primera es R2, es menos 13. Y esto es menos 14. Esto es menos 26 menos 14. Y ahí sí da el menos 40 que habíamos visto. ¿Cierto? Y estoy operando R2 con R1 para dejar el resultado en R1. Aquí es menos 40. Y este número no cambia, que este, ¿cierto? Es menos 13. Ahí sí. Menos 40, menos 13, menos 5, 16, menos 5, menos 2, 9, menos 3, menos 1. ¿Sí? Tenían el mismo problema, ¿no? ¿Se había pasado también? Sí, profe. Vamos. a Excel. Aquí en realidad con cambiar esto nos debería dar. A menos que de nuevo no. Ya me he equivocado en algo. Esperemos que no. Menos 40, menos 13 y menos 5. Peor. No, pero hubo algún otro cambio, ¿no? Mm. Pero es que yo después alteré los signos cuando multipliqué. Esto era menos 5 y claro, al final queda más 5. Y ese era menos 13, pero queda más 13. ¿Se dan cuenta? Aquí, miren. Sí, el último paso no lo consideré. Esto, ¿cierto? Aquí era menos 13. Esto era menos 5, pero cuando pasa acá y multiplicamos por 1, ¿cierto? Esto quedó más 13, pues quedó más 5. Y eso es aquí lo copié mal. O sea, no incluí ese paso, estos dos son positivos. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Y ahí sí, obviamente, esto nos confirma que efectivamente, ¿cierto? Es la inversa. Esta matriz es la inversa de esta otra. Y acá mismo, obviamente, como les decía, esto lo necesitamos saber un poco de dónde viene, pero por supuesto que Excel tiene digamos, la matriz inversa, la calcula, y su fórmula, la vamos a anotar, o sea, vamos a hacer la operación aquí abajito, es M inversa, tal cual. Perdón. M in, M inversa, seleccionan la matriz que desean y presionan, ¿cierto? El Control Shift Enter, que aquí obviamente me salí de se me desmarcó, pero ahí tienen, ¿cierto? La misma matriz inversa. Problema de hacerlo con Excel, el único detalle, digamos, que puede haber esto, bueno, dos detalles. Una, si les marca error, ya, si cuando le viene el resultado, en realidad Excel le marca un error de cálculo, es porque no tiene inversa, ya. Así que ahí no hay problema. Como le digo, o sea, puede pasar que sea así. Y lo otro, que en realidad es como ya un problema, digamos, un poco más práctico y de alguna manera uno puede ahí em, trabajarlo, ¿cierto? Es que cuando son decimales, obviamente Excel no les entrega la fracción, po. Si ustedes lo hicieran a mano, tendrían las fracciones originales y ahí sabrían cada número por qué cosa se está efectivamente dividiendo, que obviamente el número exacto es ese, o sea, esa es la fracción, porque eso tiene todos los decimales cuando corresponde. Pero aquí, por ejemplo, les va a aparecer el puro número como alguna cosa. Entonces ahí uno sabe en el fondo
que, o sea, o por experiencia de repente, ¿cierto? Uno conoce más o menos algunos decimales o patrones de decimales, ¿cierto? A qué fracción corresponde. Y si uno sabe eso, ok, bueno, se puede después de ahí leer digamos, ¿cómo se llama? La fracción original, retornar, ¿cierto? La matriz a su versión original, que realmente, ¿cierto? Tenga en el fondo los números correctos, que es la fracción, pues, porque de Excel en el fondo siempre les corta decimales y eso, esa aproximación no es realmente el número, o sea, el número correcto, no es realmente la matriz correcta, es una aproximación. Y de aquí, y bueno, y lo otro, también en Excel, esas mismas iteraciones que hicimos a mano, por recordar más que nada el otro procedimiento, aquí se pueden hacer también, obviamente, o sea, partiendo de esta, le hacen aquí la matriz ampliada y pueden ir haciendo Gauss Jordan como lo hemos hecho, ¿cierto?, para solucionar sistemas de ecuaciones. Y, y van a llegar, obviamente, a esta otra matriz, ¿cierto? Así que en ese caso también, ¿cierto?, se puede trabajar. Y si lo hacen manual en Excel, la gracia que tiene es que fíjense que normalmente, y si eso depende un poco del orden que uno siga, pero lo más habitual es que uno cuando simplifica la última iteración es como recién ahí cuando aparecen las fracciones, ¿de acuerdo? Entonces es en este último paso donde puede pasar eso. Aquí, bueno, ya tenía unos, entonces solo tenía que cambiar de signo, pero cuando tengo que simplificar más un número más grande, ahí aparecen las fracciones. Entonces, o sea, la corrección al final, si quieren saber la matriz original, es solo ahí. Es un poco investigar por qué número dividieron en ese último paso, ¿cierto? O hacerlo manualmente para llegar a determinar cuáles son las fracciones que realmente están en la matriz. Es como el único detalle, ¿cierto?, de usar la inversa de Excel. Y pasa mucho en este caso, ¿cierto? Si ustedes ven, o bien que la matriz, digamos, la inversa tenga fracciones, cuando ustedes hacen multiplicaciones, por ejemplo, esta, les puede pasar que esta matriz resultante no sea exactamente así, que los ceros, por ejemplo, les aparezca un número muy chiquitito. No sé si con ustedes fue que pasó eso, en alguna comprobación, algún ejercicio que hicimos por ahí. ¿Qué pasó eso? Que habían dos ceros que en realidad eran como números muy chicos. Y era por eso, o sea, pasa por eso. Porque Excel, la precisión numérica que tiene en el fondo, tiene su límite. Y cuando es un número, una fracción, ¿cierto? Como es un número aproximado y no la fracción real, al multiplicarlo de repente le sobran o le faltan números y queda algo así como con muchos decimales o muchos ceros para representar un cero. Pero puede pasar, o sea, si les pasa eso, no, obviamente no es que el cálculo lo hicieron mal, sino que hay un problema de precisión de Excel nomás detrás. Ya. ¿Dudas de esto? ¿No? Ya. Veamos esto, ¿cierto? Que como lo último que esto en realidad se los menciono para que vean qué pasa, qué ocurre cuando en el fondo el sistema no tiene soluciones, ¿ya? O sea, no tiene solución única. Si, por ejemplo, esta matriz, si ustedes esta matriz la hubiesen trabajado, se fijan acá en el fondo está lo que queremos, ¿cierto? Aquí está la matriz A, aquí está la identidad, y hacemos la primera iteración, ¿ok? Tengo los dos ceros donde los necesita, el resto de la matriz, ¿cierto? Va cambiando, de acuerdo a lo que siempre hemos visto. Segunda iteración, pasa a ser este el pivote, necesito un cero ahí, hago la iteración, pero fíjense que aquí este 0, menos 1 menos 5, 0 menos 1 menos 5. Las dos filas por el lado de la A quedaron iguales, a pesar que originalmente, si se fijan, no eran iguales. Y les quedó esto, ¿ya? Les quedó esa fila en 0. ¿Pueden seguir iterando ahí? ¿Pueden llegar a hacer la identidad en este lado? ¿Hay alguna forma de que ese 0 ustedes lo puedan hacer 1? No, No, ¿cierto? Porque, o sea, podrían, por ejemplo, si suman la primera con la tercera, les va a aparecer un 1 ahí.
El problema es que se les desaparecen los otros ceros, ¿cierto? En realidad no hay forma específica de lograr que ese sea un 1, pero no se desaparezcan los otros dos ceros que están a la izquierda. Y ahí, ¿cierto? Estas situaciones son cuando uno se da cuenta que la matriz no es invertible. Y ahí recuerden, ¿cierto?, que el caso es que o no tiene solución o tiene más de una solución, tiene soluciones infinitas y o sea, no puedo seguir, por lo menos con este procedimiento, ¿cierto? Con la inversa no puedo seguir. En estos casos, obviamente, Excel lanzaría un error. Pues si metemos esta matriz, por ejemplo, podemos hacer la prueba para que vean ahí qué es lo que dice Excel. Ujú. Vamos a ir acá. A ver, dejen guardar, sí. Prefiero guardar siempre porque esta cosa es media traicionera. Ok, ¿cierto? La vamos a poner en Excel. Acá, una hoja nueva. Copiémosla tal cual. Es 1, 2, menos 1, 1, 1, menos 2, 1, menos 3, menos 6. Vamos a darle un marquito nomás para acordar que esa es la matriz. ¿Se ven bien ahí los números de tamaño? Ya. Aquí le aplicamos el M inversa, ¿cierto? A esta matriz de acá arriba. Cerramos el control shift enter, error. ¿Ven? Eso es lo que les digo, les lanza el error, simplemente. No es, como les digo, no es que ustedes estén equivocados, solamente que este método este método para estas matrices y este sistema no es el correcto, o sea, no es un problema que tenga solución única, no quiere decir nada más que eso. Ahí les voy a subir esta hoja, por supuesto, al portal. Ya. Eso es un tema, digamos, de las inversas. Lo que nos queda por ver, que sí, yo creo que alcanzamos, que es un tema más. O sea, los determinantes, que en realidad, digamos, como les decía, no vamos a hacer como muchos ejercicios de determinantes manualmente, no tiene mucho asunto porque Excel lo calcula. Y, y si nos interesa de esto en particular, llegar más adelante a digamos, al método, ¿cierto? A la regla de Kramer, que me permite, ¿cierto? También solucionar sistemas a través de la utilización de determinantes. En este caso, ¿cierto? El determinante, de nuevo, o sea, es un numerito, ¿cierto? Es un número específico, ¿cierto? Asociado a cada matriz cuadrada, que se puede calcular a partir de la matriz, y que se ocupa en realidad en muchísimos procedimientos, ¿ok? Nosotros aquí, esta es una de las tantas aplicaciones que tienen, pero si se ponen a investigar ahí en procedimientos de álgebra lineal en general, de estadística que usa obviamente matriz y cosas por el estilo, van a darse cuenta que en general, ¿cierto? Todo el determinante aparece por todas partes. Hay varias, o sea, la definición de determinante genérica es una que vamos a ver más adelante, o sea, perdón, está ahí abajo en realidad, pero obviamente uno se aprende por lo menos sobre las formas específicas más básicas, las más chicas, porque la fórmula general, como vamos a ver igual, es como su complicada. Aquí, ¿cierto? Arriba tenemos el caso que sea una matriz de una única cifra que existe, eso existe. Obviamente el número solo. Si la matriz es esto, como está aquí, el determinante es el número solo. Si es una matriz de 2 por 2, acuérdense que tienen que ser cuadradas, entonces si es de 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, no puede ser de otro tamaño. Si es una de 2 por 2, el determinante es esto, fíjense, que es multiplicar estos dos y después restarlo estos dos. Resta, ya, ok. Siempre acuérdense de eso, resta. Es para acá y para acá. Y eso viene en realidad de la fórmula general, que es la que está acá abajo, ¿ya?
que como se fijan en realidad aquí un número específico de la, digamos, un cálculo de un número específico que ahí vamos a verla, digamos, extendida, es esto, digamos, es menos 1 elevado a I más J, donde I más J son los índices de esto, ¿ya? Esto es lo que se llama el cofactor, multiplicado por esto, que es el determinante también, o sea, de una matriz específica que elimina de la matriz original el MIJ. Suena raro, pero ahí lo vamos a ver, fíjense. Y esto, bueno, lo mismo en realidad, la extensión de lo que está explicando también se explica a través de estas fórmulas, pero creo que de manera práctica aquí se ve harto más fácil. Ah, bueno, esto en realidad es 2 por 2. Yo creo que aquí no se ve tan fácil, pero si lo aplican después, o sea, cuando vemos la 3 por 3, que en realidad se entiende mejor, pueden volver atrás y hacer esta, y se van a dar cuenta que aquí, por ejemplo, lo que se hizo fue aplicar la fórmula general de determinante de 4 maneras distintas, porque se puede, ¿ya? O sea, en este caso, como son 4 números, en este caso, se puede aplicar esa fórmula general de 4 maneras y se dan cuenta, todas dan lo mismo, obviamente. Por eso, si no, no se podría, ¿cierto? Serían distintos resultados del determinante y eso no puede pasar. Aquí, ¿cierto? Da el mismo resultado. En la de 3 por 3 es más claro. Y aquí, de manera así súper general, les digo que lo que se hace. Fíjense la estructura de esto, ¿ya? Es un número de la matriz, en este caso este, multiplicado por este C sub 1, 1, ya que ese es el cofactor que le estaba mostrando cómo se calculaba. Fíjense, se suma a sub 1, 2, S por este otro cofactor, y se suma a 1, 3, que es, ¿cierto?, el que está aquí con este otro cofactor. Ahora, estos números, ¿cierto? Estos números, ¿qué son? O de dónde vienen, en el fondo de esa fórmula que les mostré. Fíjense, es menos 1 elevado a 1 más 1 para este, ese C sub 1, 1 es esto, con esto. Tienen esto, por ejemplo, esta matriz de aquí, es un cálculo determinante. Si se fijan, ¿cierto? Está con las rectas, que esto es lo que define que es un cálculo determinante. Estos numeritos allá arriba, ¿qué características tienen? Obviamente están extraídos de esta matriz, pero ¿qué parte de esa matriz de arriba son? ¿Le ven algún patrón? ¿Se nota algún patrón por ahí? Sí, ¿no? Fíjense en esto. Es 2, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3. Es esta parte. Y está asociado a este número. Se multiplica por ese número, pero cubre la parte que en realidad este número en su fila o su columna no participa. Y obviamente, bueno, esto elevado a los índices, 1, 1. Fíjense acá, 1, 2, A sub 1, 2, este. Y la matriz que queda es 2, 1, 2, 3. Este, S, 3, 1, 3, 3, S, S. O sea, es esto. Si se fijan, y esta la fórmula, la otra es 1, 3, el de acá, y la matriz que está acá es esta otra parte, al lado de acá. En el fondo lo que hace, ¿cierto?, la fórmula es, elige, se puede hacer de hecho con cualquier fila, esto, ustedes eligen el número, no pescan esa fila, no pescan esa columna y calculan el determinante del resto que quedó, ¿ya? Y después, ¿cierto?, a eso se le suma igual el menos 1 elevado a los índices, que aquí, ¿cierto?, es IJ, ¿cierto? Esos son los IJ que aquí se elevan para decidir el signo, si se suma o se resta el elemento. Y se va haciendo así con todos. Digamos, si por ejemplo es una matriz de 5 por 5, son 5 elementos que van a sumar. Y esos 5 elementos son la misma estructura. En el fondo es como el número de la fila por la matriz, el determinante de lo que quedó, eliminando la fila y columna donde ese número estaba. Y así voy siguiendo. Y esto, de hecho,
Si es de 5 por 5, por ejemplo, aquí les va a quedar una matriz de 4 por 4. Pero a esa matriz de 4 por 4 le pueden aplicar el mismo procedimiento y van a tener matriz de 3 por 3 para resolver. Y si lo aplican a esto, van a llegar a 2 por 2. Y ahí esto es solucionable mucho más sencillo. También esto se aplica de esa manera, digamos, un poco de manera recursiva. Por eso le decía que manualmente esto es como, no sé, por si uno le gusta la matemática lo puede hacer, pero en realidad es súper largo cuando las matrices empiezan a crecer mucho. En este caso, si es de 3 por 3, digamos, la fórmula final es lo que está acá abajo, ¿ya? Que igual obviamente es larguita, pero ya aplicarlo en una matriz más grande realmente, o sea, pueden estar horas resolviendo un determinante para llegar al número final. Y no tiene sentido porque en realidad, ¿cierto? Excel tiene la fórmula de determinante que creo que se llama EDMDeterm. De ahí la vamos a ver, ¿ya? Y se pone ahí obviamente los parámetros. Y eso les da el número, ¿cierto? Les calcula el número del determinante. Eso es teóricamente el determinante, ¿ya? Es un cálculo que se hace con todos los números de la matriz de esta manera, ¿cierto? Que está aquí, para obviamente obtener la cifra específica que es el determinante. Esto tiene, como ven, ¿cierto? Sus distintas, ¿cómo se llama? Propiedades, que son las que están acá. En realidad estas propiedades en la práctica uno no las aplica tanto, ¿cierto? Sino que más bien son parte de los procedimientos que deducen al final, eh, digamos, el cómo hacer las cosas, cómo calcular algo, pero en el fondo están construidos, ¿cierto? A partir de esto mismo. Entonces, estas mismas, ¿cómo se llama? De, se me fue, propiedades, ustedes las pueden, ¿cierto? De ahí revisar, lógicamente, más que nada es una curiosidad un poco teórica. Y aquí viene sí la regla de Kramer, que esta sí es interesante. Y ahí vamos a ver aquí un pequeño ejemplo, pero después, ¿cierto? Ya creo la próxima clase en realidad vamos a resolver problemas más largos con esto. Para sistemas donde esto se cumple, ¿cierto? Que tengo A, en este caso, ¿cierto? La matriz de coeficientes es cuadrada de orden n, ¿cierto? O sea, n filas, n columnas. ¿Ya? Yo defino esto. El delta, pues digamos un triangulito ahí, que ya llamémosle delta. Delta sui es el determinante que resulta de la matriz que se obtiene A al sustituir la y columna por B. Suena raro, pero ahí se lo muestro. Entonces, si el triángulo completo, que es la determinante de A, y eso es distinto de 0, el sistema, ¿cierto?, de ecuaciones tiene solución y las variables se calculan de esta manera. A ver, traduzcamos esto, ¿cierto?, que sea más entendible. Por ejemplo, hagámoslo un sistema chiquitito, que mi matriz A sea A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3, perdón, 2, 1. Ni me está creando algo más grande. Borremos esto, borremos. Ya. Esto es A sub 2, 1, A sub 2, 2. Ya que esa sea la matriz original. Implica, ya bueno, obviamente B1, B2, ¿cierto? Y obviamente voy a tener por ahí X1 y X2. Esos son como mis vectores en el fondo que definen el sistema. Esto es X, esto es B. Y cierto, ahí yo tengo el típico AX es igual a B, que es cierto que se menciona allá arriba. Esta forma, en el fondo tengo escrito el sistema de esta manera. Si esto obviamente lo paso a sistema, es A1, 1 por X1 más 1, 2 por X2 es igual a B1. Esto es A sub 2, 1, X2 más A sub 2, 2, X2 es igual a B2. Ese es el sistema original, ¿cierto? Y de ahí lo paso a estas matrices. ¿Qué dice esto? De partida, lo que aquí llaman, ¿cierto? Este triangulito es el determinante de A, original, completa, ¿cierto? De esta que está aquí a la izquierda. Ahí no cambio nada, simplemente calculo el determinante.
Y lo que llaman aquí el delta sub i, lo que hay que hacer con esa matriz A es, por ejemplo, si esto fuera, pongamos un número, el 1, ¿cierto? Este delta 1 es la primera columna, como aquí me está diciendo el número, la primera, yo lo reemplazo por B1, B2. Y acá me queda A sub 1, A sub 2, 2. La segunda columna queda igual. Y si fuera más columnas también queda igual. Y a esto yo le calculo su determinante. ¿De acuerdo? Y la otra, la 2, lo que se hace es reemplazar la segunda. 1, 1, 2, 1. La primera columna queda igual ahora. Es la segunda la que reemplazo por los B. Y calculo su determinante. Y después, por ejemplo, x1 va a ser este delta 1, el determinante que sale de esto, dividido por delta. Y x2 va a ser el delta 2, que es el determinante de esa otra matriz, dividido por el delta. Eso es, en el fondo, este método, ¿ya? Si lo hacen en Excel, obviamente esta cuestión es muy, muy rápida de hacer. Aquí les voy a mostrar un pequeño ejemplo, digamos, resuelto, pero obviamente la idea es que después esto lo vamos a aplicar más en Excel, más largo, con ejercicios más grandes. 3x1 menos 5x2 es igual a menos 2, menos 2x1 más x2 es igual a menos 3. A es 3 menos 2, menos 5 menos 1, ¿cierto? Leído desde el lado izquierdo. Y B menos 2 y menos 3. Primer paso, ¿cierto? Es esto, calcular el determinante de la matriz A completa. Tiene que ser distinto de 0. Si les da 0, se acabó el procedimiento, ya no sigan. Si les da 0 es porque lo más probable es que el método, o sea, el sistema no tenga soluciones. Y también si tiene soluciones infinitas, no les va a dar, no les funciona este método porque, de nuevo, es un método para sistemas de ecuaciones que tienen solución única. Ya no funciona en otro caso, solamente en el caso de sistemas de solución única. Si es distinto de 0, como en este caso, perfecto. Ya puedo seguir adelante. Y ahí calculo, lo segundo es calcular estos dos, pues, el delta 1 y el delta 2. Si fueran más variables, tienen que calcular ciertos varios deltas más, pues la misma cantidad de estos deltas y como variables que tengan. Y si se fijan aquí, ahora la primera columna ya no es la original, sino que son los B. Y acá la segunda columna son los B. Y obviamente las restantes son las originales. Calculo esos determinantes, me dan obviamente todos los números y después hago las divisiones. X1 es 17, que viene de ahí, y el otro, ¿cierto? Es 7 que viene de arriba. Aquí obviamente el signo ya hace los dos eran menos, así que quedaron los dos positivos. Y 3 y 7 es el otro, ¿cierto? El 13 viene de ahí y el 7 también viene de arriba porque ese es el común, pues el determinante de la matriz original es común a todos. Y listo. Y eso es todo lo que hace Cramer. Por eso les decía que esto se le llama en realidad regla de Cramer más que método, porque de método no tiene mucho. O sea, hay que calcular unos cuantos determinantes y ya tengo todo lo que necesito. Así que eso es básicamente el método. ¿Alguna duda? No, profe. Ya. Bueno, como les decía, igual esto vamos en la próxima clase. Quiero ya como hacer empezar un poco un repaso de todas las cosas. Y de este en particular, ¿cierto? Vamos a ver un par de ejemplos. No es como ven, digamos, un método demasiado complejo ni nada por el estilo. En general es súper sencillo. Siempre son estos pasos. Hay que construir las matrices en el fondo que necesito. Ver primero si la matriz original tiene inversa, si no, hasta ahí se acabó el método. Y si tiene inversa, tengo ahí que hacer los otros cálculos, ¿cierto? Necesito hacer los cálculos de las demás determinantes, uno por cada variable, y después hacer las divisiones y listo. O sea, este procedimiento fácilmente en 5 minutos pueden tener un ejercicio hecho de esto en Excel, ¿cierto? Sin mayor problema. Y manualmente,
por lo menos en estos casos, ¿cierto? Son relativamente fáciles de hacer porque aquí los determinantes, ¿cierto? Son de 2 por 2. Este, por ejemplo, es menos 2, ¿cierto? Por 1 menos 3 por menos 5. Lo que les decía, ¿cierto? Es estos 2 menos estos 2 en todos los casos. Esto es cierto, menos 2 menos 3 por 5 es 15, queda positivo. Es cierto, hasta el menos 17. Este otro, por ejemplo, es 3 por menos 3 menos 2 por menos 2. Entonces, menos 9 menos, esto va a quedar positivo, 4. Ahí sale, ¿cierto? El menos 13. Este de acá arriba es el 3 por 1 menos 2 por menos 5. 3 menos 2 por 5, 10. Y sale el menos 7. Eso es cierto, el de 2 por 2 es fácil de hacer porque es la multiplicación directa. El 3 por 3 fue la fórmula que le mostré en delante, pero esa ya es como harto más larga, ¿cierto? Y en realidad y es mejor usar Excel nomás. Como digo, no tiene particularmente mucho asunto aprenderse la fórmula general de cálculo de matrices si es que tienen Excel a mano. Ya. ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario final? Por mi parte no, profe. ¿No? Ya. Les voy a subir esto entonces. Y como les digo, o sea, las próximas 2 clases vamos a hacer ejercicio y de ahí ya les entrego la evaluación para esta unidad. Y, o sea, que voy a tratar de tenerse obviamente antes, cosa que cuando empecemos a hacer ejercicio ya la vean. Pero si no, se los entrego por último dentro de la próxima semana, al principio de la próxima semana. Y ahí, bueno, tenemos que empezar a ver la segunda unidad, que tiene que ver obviamente con otro tema cercano, pero es más del área del cálculo que del área de la álgebra, ¿cierto? Como este, ¿ya? Así que, bueno, si no hay dudas, ahora sí nos veríamos el viernes, ¿o no? Sí, el viernes, profe. Ya. Bueno, entonces nos vemos el viernes. Que estés bien. Chao, chao. No, profe.